Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenido a Sin Filtro. Los derechos, el reconocimiento de los derechos de los animales no humanos es un tema del cual se habla muy poco aquí en México y también lamentablemente en el mundo. Y esto a pesar de que hace una década un grupo de científicos sacó la llamada Declaración de Cambridge en la que se cuestionan si los animales no humanos tienen o no conciencia. Y la respuesta es que sí. A partir de ahí ha habido toda una discusión de hasta dónde debe llegar el reconocimiento de los derechos de los animales no humanos. Hay algunas leyes que han avanzado en México, como por ejemplo el tema de prohibir la experimentación con animales en cosméticos. Está también el tema de discusión de las corridas de toros, entre otros. Esta noche vamos a hablar sobre este tema. ¿Cómo están los derechos de los animales en el país? ¿Qué es esta declaración de Cambridge? ¿Cómo ha funcionado a lo largo del mundo de distintas legislaturas? ¿Y cómo podemos mantener una vida libre de crueldad animal? Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de esta noche. El reconocimiento de los derechos de los animales no humanos a 10 años de la Declaración de Cambridge es el tema de esta noche y dividimos para ello el programa de la siguiente manera. El bloque 1, una década de la Declaración de Cambridge. ¿De qué habla sobre el tema de la conciencia de los animales no humanos? ¿Es importante o no? ¿De qué ha servido? ¿Cuáles implicaciones jurídicas ha tenido? ¿Y cómo ha sido reconocida esta declaración en el mundo? Bloque 2, nos vamos a enfocar en México. ¿Cómo se protegen a los animales de acuerdo con nuestras leyes? ¿Qué pasa con los animales no humanos en México? ¿Se reconocen o no como sujetos de derechos? ¿Cuáles son los avances legislativos principales en los estados? Bloque 3, pendiente en la agenda animalista. El tema de las fiestas taurinas. En España acaban de iniciar las llamadas fiestas de San Fermín, que justamente son en torno a la fiesta taurina. Vamos a hablar también de ese tema. ¿Qué medidas debe haber para prevenir el maltrato animal? Y bloque 4, las conclusiones sobre este tema. Para debatir esta noche nos acompañan a la distancia Linet de la Paz, estudiante de la licenciatura en Química en la UNAM e integrante de la red de veganas antiespecistas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, Linet. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para hablar sobre los derechos de los animales no humanos y cómo han pues cambiado, cómo han evolucionado a partir de justamente la Declaración de Cambridge. Feliz, a mí este tema me encanta. Ahorita platicamos un poco sobre eso y realmente creo que nada más he hecho como 3 infiltros a lo largo de una década ya sobre este tema. Este es el tercero. Gabriela Cruz, internacionalista por el Colegio de México y activista animalista. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches. Hola Genaro, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá para discutir un tema tan importante para nuestro país. Bienvenida. Aranza Castrejón, ella es tesista en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, justo sobre derechos de la naturaleza. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí con ustedes, platicando sobre este tema tan interesante y haciendo unas propuestas respecto de los derechos de la naturaleza y su visión no antropocéntrica. Bienvenida. Y Sofía Morín, estudiante de Derecho en la UNAM, activista por los derechos de los animales. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas noches. Hola, buenas noches. También muy contenta de estar aquí. Es un tema muy interesante y necesario para el momento en el que estamos viviendo como sociedad. Gracias por la Yo invitación. completamente de acuerdo contigo. A mí no me tienen que convencer. Mucha gente sabe que soy también activista por los derechos de los animales, que estoy luchando todos los días para seguir siendo o teniendo una dieta basada en plantas, aunque a veces de repente pues vas a una casa y te dan queso ni modo, tienes que si no hay otra cosa, de repente pues tengo que sufrir ahí. Pero bueno, en eso estoy todavía educándome. Y educándome sobre este tema de los 10 años de la Declaración de Cambridge, platicaba hace poquito con Jesusa Rodríguez, la embajadora designada ante Panamá, tal vez una de las activistas animalistas pues, más famosas, más conocidas en América Latina. Y me hablaba sobre la importancia de esta declaración. Yo la verdad no la tenía tanto en el radar. ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre esta declaración, Linet? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se dio, digamos, el contexto de que se emitiera esta declaración? Muy bien, pues resulta que aunque para algunas personas podría parecer más obvio, para algunas otras no, los animales tienen conciencia, ¿no? Y entonces era necesario abrir una conversación desde un ángulo científico al respecto, ¿no? O sea, realmente hacer una evaluación de si, pues, cómo era la diferencia entre el funcionamiento de
el cerebro de un animal no humano y un animal humano, ¿no? Cómo se procesaba la información, cómo se procesaba el entorno, cómo se sentía, cómo era esta sintiencia. Y entonces se empieza a evaluar pues toda esta parte neurobiológica y se dan cuenta de que efectivamente los animales no humanos también tienen conciencia, que hay muchas características homólogas entre cómo procesamos los humanos el mundo y cómo lo procesan animales no humanos, y entonces esto debería de generar un cambio radical en nuestra percepción de ellos y de nuestro trato con ellos, ¿no? A final de cuentas, entonces, ¿qué tan justificables moralmente son muchas de nuestras prácticas si en realidad los animales también están conscientes? O sea, como que eso podría romper muchos panoramas y justamente empieza a dar pasos hacia un ámbito legislativo. Y esto fue un grupo de neurocientíficos, ¿no? Que estaba por ahí también Stephen Hawking, quien lee también esta declaración. Ahora, una pregunta, ¿es todos los animales no humanos o son ciertos animales no humanos o hablan, digamos, desde un crustáceo hasta un mamífero? ¿Cómo es? Hablaban principalmente de mamíferos y de aves, así como también de pulpos, pero bueno, o sea, todavía se sigue haciendo una evaluación científica. De hecho, eso también abrió la puerta a muchísimas más investigaciones respecto al tema para ver, ok, entonces ya identificamos que estos animales no humanos también cumplen estas características y entonces, ¿en dónde más podría caber esta circunstancia, no? Se dieron cuenta que había muchas características homólogas, pero que entonces además faltaba también en el ámbito de la investigación observar toda una parte que antes no había sido vista. Mm. Entonces, estas eran como los principales animales que se observaron en ese momento y a partir de ahí, pues se han abierto muchas otras investigaciones y se han encontrado también más avances. Por ejemplo, de manera más contemporánea sobre las langostas, ¿no? Que entonces las langostas ahora vemos que también pueden sentir y que entonces también pueden sufrir y que las prácticas para cocinar langostas entonces pueden resultar No, muy son aterradoras. brutales, sí. Y eso era algo que antes no se tenía conciencia, ¿no? Y que cuando se hizo justamente esta declaración no era lo primero que se volteaba a ver. Las langostas fueron como un tema que fue surgiendo después, Mm. pero me parece muy importante para justamente abrir estas investigaciones. Muy bien. Aranza, a ver, y sobre, digamos que decía Linet, pues dijeron básicamente algo que mucha gente sabíamos, ¿no? Algo obvio, los animales tienen conciencia también, ¿no? Evidentemente. Pero implicaciones jurídicas de esto, porque Linet habla pues de cuestiones éticas y morales, ¿no? Podemos o debemos como seres humanos maltratar a este otro tipo de animales que también tienen conciencia como nosotros o que tienen conciencia, punto. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas más allá de lo ético? A partir de ahí se ha usado, digamos, esta declaración para reconocimiento de derechos. Sí, claro. Hoy estamos a 10 años de la declaración justamente y yo quiero poner, además de las implicaciones jurídicas que tienen estos derechos de los animales no humanos y esta declaración, ¿qué sucede con los derechos de la naturaleza en general? Ujú. Están, por supuesto, dentro de estos derechos de la naturaleza los derechos de los animales no humanos. Y para esta reflexión vale muchísimo la pena analizar qué sucede con la relación humanidad-naturaleza y la relación humanidad-animales no humanos. De ahí parten las reflexiones internacionales y las reflexiones que hay alrededor del mundo y al interior de la República, justamente de los derechos de la naturaleza. ¿Qué sucede? Cuando el ser humano empezó a maltratar a los animales, desde siempre los maltrata, desde siempre domina la naturaleza, es muy importante hacer la reflexión respecto de qué sucedió con nuestras relaciones y cuándo hubo el punto de quiebre de estas relaciones de seres humanos y naturaleza. Y esto viene, por supuesto, con el pensamiento del ser humano moderno. Entonces, ¿qué sucede? Rompemos las relaciones que teníamos en la edad que era nómada y para nuestra edad moderna el ser humano se siente superior a los demás animales y a la naturaleza en general. Y este pensamiento de superioridad de la naturaleza y de los seres humanos nos ha llevado a la crisis climática que tenemos hoy en día, ¿no? Esta crisis climática también nos ha llevado al maltrato que tenemos con los animales, nos ha llevado a modificar nuestras relaciones hasta tener el statu quo del ser humano actual, ¿no? ¿Qué sucede con Cambridge? ¿Qué sucede
con los tribunales internacionales por los derechos de la naturaleza y qué pasa también con la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto de los derechos humanos, respecto de los derechos de la naturaleza y respecto de los derechos de los animales. Yo les quisiera poner como este marco, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en día? Los derechos de la naturaleza desde Latinoamérica surgen en Ecuador. Ecuador es el pionero de los derechos de la naturaleza. De ahí surgen también ¿Y Ecuador es por el tema de la isla de Galápagos? Sí, sí, justamente también. En los tribunales internacionales han habido, conoce de muchísimos casos, justamente uno de ellos de las Islas Galápagos, de Chevron, de muchísimos casos más. Y el marco jurídico en México, que deriva justamente de estos tribunales internacionales y que tiene como su antecesor a Ecuador, a Bolivia y a otros países que han puesto las pautas en Latinoamérica, que me encanta. ¿Qué sucede con los derechos de la naturaleza entonces en México? En la Ciudad de México ya están aprobados. Si quieres dejemos la parte de México para más adelante porque justo tenemos un bloque dedicado completamente a México. Este nada más era como una introducción que digamos, para ti es importantísimo conectar los derechos de los animales no humanos con los derechos de la naturaleza en su sentido más amplio, digamos, ¿no? Porque en efecto, no sé si coincidas, hay como una relación porque de repente hay quien dice, es que la cuestión ambientalista también es una cuestión humanista porque sin planeta no hay humanidad, entonces está egoístamente está pensando desde el antropocentrismo, digamos, hay que cuidar al planeta para cuidarnos a nosotros y hay quien dice, no, hay que cuidar al planeta porque hay que cuidar al planeta, punto, por lo que la vida que hay en el planeta, no nosotros como humanos, como especie, sino básicamente todas las especies que están aquí deberían de tener el mismo sentido y el mismo valor, que es un poco, Sofía, la idea antiespecista, ¿no? Que no hay ninguna especie que debería dominar a las demás, que todas las especies deberíamos estar o somos iguales. ¿Sofía? Hola. Claro, mira, a mí me gustaría como también recalcar, bueno, hablando del tema jurídico, porque es lo que estudio, que esta declaración está hecha para el público en general, porque desde filósofos como Descartes afirmaban que los demás animales eran como relojes e incluso abiertamente niega la conciencia de los demás animales, ¿no? Posteriormente, Tom Regan, en su libro de The Case of Animal Rights, intenta debatir esto y hace un tipo de argumentos acumulativos para debatir a Descartes. Esto fue antes de la Declaración de Cambridge. Entonces, la Declaración de Cambridge es sumamente importante porque nos viene a afirmar algo que, aunque sea muy lógico para muchos de nosotros, nosotras, para otros no lo es. Entonces, en el ámbito del derecho, definitivamente la Declaración de Cambridge ha servido para enormes avances jurídicos que ya veremos en su momento en México, y sobre todo nos ha servido también para seguirnos cuestionando esta parte. En la Facultad de Derecho, si tú llegas con maestros que llevan años ahí y les intentas plantear esta idea de que los animales, la naturaleza, también deben de tener derechos, muchos te van a tomar como loco, ¿no? Como loca. Entonces, ¿cómo es posible que en el derecho, y ese es el cuestionamiento con el que también deberíamos de comenzar, a las empresas se les ve como personas jurídicas? Las empresas pueden tener derechos, pueden tener obligaciones. Muchos me dirán, oye, pero es un conjunto de personas. No, si estudiamos más a fondo, en el derecho, gracias a las ficciones jurídicas, las empresas, las personas morales, ahora sí que las personas morales definitivamente tienen un derecho y unas obligaciones y son reconocidas con personalidad. Entonces, ¿por qué sí se les reconoce este derecho a un ente que en realidad está muerto y a la naturaleza y a los animales que están vivos? ¿Por qué estaría loco aceptar que ellos también deben de tener derechos y obligaciones? Entonces yo comenzaría con este cuestionamiento que muchos piensan en la Facultad de Derecho. Así es. Y mira, qué bien que mencionas este tema, Sofía, porque la verdad es que hace algunas décadas, cuando yo estudié en la universidad, poca gente estaba interesada en estos temas. Jurídicamente tampoco había tesis. Ahora cada vez más veo a jóvenes, a tanto mujeres como hombres, a personas interesadas en hablar de los derechos de los animales y convertirlos en tesis, por lo menos de licenciatura y hasta doctorado. Cada vez hay más estudios académicos sobre este tema y la verdad me da mucho gusto. Gabriela, mencionaba Arantxa
el presidente, digamos, que Ecuador, como un país que, digamos, pone el tema de los derechos de los animales no humanos a discusión jurídicamente. Estoy leyendo un libro sobre las Galápagos y justo acabo de aprender eso, que porque la convirtieron en una reserva global, porque fue una base militar de Estados Unidos, porque Darwin pasó por ahí y demás, se convirtió, digamos, como en ese referente de que hay que proteger la vida de los animales no humanos, ¿no? Pero digamos para ti, ¿cuál es la implicación de Cambridge? Eso, por cierto, es muy reciente, tan reciente en la historia de la humanidad como 1950, ¿no? Una cosa así, lo de la isla Galápagos como reserva natural. 1950, hasta ese momento de repente volteamos como humanidad a decir, oye, estamos explotando la naturaleza, estamos explotando los animales, vamos a tener un problema, ¿no? ¿Cómo lo ves la declaración de Cambridge, digamos, la importancia que tiene y cómo ha sido reconocida en el mundo? A mí me parece que hay que hablar un poquito más a profundidad del contexto histórico. Eh, Desde el descubrimiento de la agricultura, la humanidad se ha dedicado a explotar sistemáticamente a los animales y a basar la industria y todos los procesos tecnológicos que conocemos como humanidad en la explotación de los animales no humanos. Para mí la declaración de Cambridge es muy importante en el sentido de que científicos especialistas en neurociencias niegan el hecho de que mucha gente creía que porque los animales no tenían neocórtex no eran capaces de sentir conciencia, pero en realidad solo tienen formas diferentes de sistemas nerviosos que al mismo tiempo involucran que sí tengan una conciencia. Entonces, el hecho de que especialistas en la materia reconozcan esto da pie a que todos los países tengan que introducir en sus sistemas jurídicos la protección a los animales, en tanto tienen conciencia y por ende deben ser tratados como tal. Creo que también es muy importante porque pese a que fue un primer esfuerzo, ha dado margen a que haya otros más recientemente. En 2019 también encontramos la declaración de Toulon de la universidad con el mismo nombre, que justamente lamentaba el hecho de que Cambridge no hubiera tenido consecuencias jurídicas tan palpables, tan importantes. Ha habido países, por ejemplo, la Unión Europea lo ha empezado a incluir, no todos sus estados, porque bien sabemos que el derecho de la Unión Europea no es tan sencillo, no es homólogo, tiene mucho que ver, igual que los problemas que enfrentamos en México, las legislaciones locales a veces no se adecuan de inmediato a un cambio en la legislación federal. Entonces, haciendo una comparación, algo muy similar ocurre con el derecho en la Unión Europea. No todos los países europeos han incluido esto en sus marcos normativos, pero sí ha habido cambios, también en otras naciones como Australia. Y también, bueno, dio margen a la declaración de Cambridge a que en 2021 se diera la Carta de Derechos de lo Viviente, que justamente vuelve a hacer un llamado a hacer a poner como en un triángulo con el mismo valor con cada uno de sus lados, tanto el medio ambiente como a los seres humanos, como a los seres vivos en general. Y bueno, me parece que tenemos que ver todos estos esfuerzos como a largo plazo. No es solo la declaración de Cambridge, ha habido muchos otros esfuerzos conjuntos que pues a largo plazo quieren que la humanidad ponga el ojo en el hecho de que no podemos seguir viviendo reproduciendo lo mismo que se ha venido reproduciendo hasta este momento, y que tanto nuestros derechos como humanos como el medio ambiente y los seres vivos en general deben tener pues derechos positivos reconocidos a pesar de y creo que comparto mucho con mis compañeras esta idea de que en el derecho esto es muy polémico, De acuerdo. pero creo que vamos en buen camino. Muy bien, déjenme hacer una pausa porque el tiempo vuela en tele, pero creo que tenemos ya un panorama un poco mucho más amplio sobre el tema de la declaración de Cambridge. Luego vinieron otras declaraciones, también hay una ciudad francesa que se me fue ahorita el nombre, ahorita que regresemos platicamos un poco de ella, pero nos concentramos en el siguiente bloque a hablar de México. ¿Cómo está el tema de los derechos de los animales no humanos aquí en nuestro país? No te vayas con ese tema, regresamos a la mesa universitaria de Sin Filtro. Estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro. Estamos hablando sobre el tema de los derechos de los animales no humanos. Primero abrimos el bloque 1 hablando sobre la declaración de Cambridge, una declaración que marcó un hito, digamos, para pensar sobre la conciencia
de los animales no humanos. En este bloque vamos a hablar sobre los derechos de los animales en México, pero decía yo en el bloque anterior que había, después de Cambridge, de esta declaración que cumple una década, por cierto, hay una declaración posterior y justo, Gabriela, me estabas comentando en el corte, pues de que es una declaración de una ciudad francesa que complementa, digamos, Cambridge. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias, Genaro. Sí, la Declaración de Tolón viene de la universidad del mismo nombre, se publicó en 2019 y el objetivo de esta fue darle continuidad a Cambridge desde otro coloquio donde se reunieron distintos especialistas en la materia. En este coloquio, a diferencia del previo, que estuvo conformado mayormente por neurocientíficos, en esta ocasión fue por abogados. Y pues la mayoría de ellos lamentaban el hecho de que no se reconociera la personalidad jurídica de los animales y que pese a lo que dijo Cambridge no hubiera cambios en las legislaciones nacionales de la mayoría de los países. Ahí está. Entonces, digamos que esa complementa y lamenta de que otros países no lo hagan. Ahora, empezamos a hablar de México un poco. Ya en el bloque anterior, Aranza, tú introdujiste el tema de México. Lo retomo contigo un poco para que nos hables. ¿Cómo estamos en México? ¿Cómo se protegen a la naturaleza y a los animales no humanos? Somos uno de los países más biodiversos también del mundo. Como que en teoría hay este contacto más con la naturaleza y en teoría decimos que tenemos muchas especies de animales y las protegemos, pero en los hechos hay un problema medioambiental muy grave también aquí. Claro, y ahora que lo dices, tocas un tema importantísimo porque desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza, de esta perspectiva que platicábamos en el bloque anterior, no antropocéntrica, surgen otras alternativas de vida que tienen su ejemplo en los pueblos indígenas mexicanos. Esa relación que tienen con los animales y con la naturaleza es súper importante. Y de lo que hablamos anteriormente, Ecuador pone ejemplo de ello, México no tanto, ¿ok? Así que les voy a hablar un poquito de eso. De Cambridge ya pasaron 10 años, ¿no? ¿Qué sucede? Cambridge ponía como un argumento muy fuerte la conciencia de los animales, ¿no? Por eso se le otorgaban derechos o por eso se le consideraban sujetos jurídicos, de consideración jurídica. Lo que sucede ahora y en estudios más recientes es que además de esta conciencia y esta sensibilidad que se les tiene que tener a los animales por el hecho de que son seres sintientes, hay otra cuestión súper importante que también se aborda en el derecho de la naturaleza, que es la importancia intrínseca de cada especie. O sea, ¿cuál es su importancia? No solo por el hecho de que sientan, tienen derechos o son considerados sujetos de derechos, sino porque tienen una importancia por el simple hecho de existir y coexistir. Y ojo, no solo los seres vivos, sino que también todos los seres bióticos y abióticos que están dentro de la naturaleza y que complementan la naturaleza. Con base en el pensamiento no antropocéntrico, con base en los pueblos indígenas y en el buen vivir, y con el panorama internacional que ya les había contado, y también partiendo de Ecuador, México reconoce los derechos de la naturaleza por primera vez en Guerrero en su artículo 2. Después, Ciudad de México en su artículo 13 y en la parte B de este artículo 13 se reconoce la importancia de los seres sintientes, de los animales no humanos, pero ojo, no se reconocen los derechos de los animales no humanos como tal en esta Constitución. ¿Quién sigue en México en el panorama nacional? Colima, en su artículo 2. Después, en el artículo 16 también se les considera seres sintientes y por eso nosotros como seres humanos tenemos la obligación ética de respetarlos, pero eso es distinto a considerarse sujetos de derecho, ¿ok? Y por último, Oaxaca, en su artículo 12, considera derechos de la naturaleza y derechos de los animales tampoco está como tal, expresamente allí, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar respecto de los derechos de los animales no humanos? Lo dejo abierto para que mis compañeras... Me encanta porque además lo podemos dejar para el bloque 3, que son los pendientes en la agenda legislativa. Pero Sofía, que tú eres la otra abogada de la mesa, justo una pregunta, porque digamos que ya hay algunos estados, somos una federación, tenemos un mosaico en donde de repente algunos estados son entre comillas más progresistas que otros, para muchos temas, incluido de los derechos de los animales. Ya mencionaba Aranza la Constitución de la Ciudad de México, que en teoría es como la más avanzada, digamos, del país, pero sí hay este tema, digamos, de
si se reconocen los animales como seres sintientes, ¿eso significa que son sujetos de derechos? ¿Así están reconocidos como sujetos de derechos? ¿Por qué no nos explicas? Mira, justamente este artículo 13, apartado B, me gustaría como irlo analizando Ujú. por partes, y a mí hay dos partes que se me hacen las más relevantes en esta cuestión. Mira, aparte de reconocerlos como seres sintientes, más adelante dice que los ciudadanos y el gobierno va a tener la obligación jurídica de darles un trato digno y de respetar su integridad y su vida. Entonces, en el derecho civil, cuando tenemos un bien, esta obligación jurídica, por ejemplo, de decir, oye, yo no voy a romper tu celular, esta obligación jurídica es para con la persona, la poseedora de este bien. En este caso, esta obligación jurídica es para con los demás animales. Entonces, a mí me parece esto, estoy interpretándolo, me parece esto bastante importante porque ya no es como tal que yo jurídicamente tenga la obligación de proteger a este animal porque tiene alguna persona que lo cuida, ¿me explico? Sino es la obligación jurídica para con este animal. Por otro lado, al final de este artículo, habla de una tutela responsable. Esto también me parece muy importante porque en el derecho civil también los bienes no se pueden tutelar, los bienes se poseen, no se tutelan. Y en este caso está hablando de la tutela de los animales. Entonces, para mí esto es como una luz de que poco a poco sí se están comenzando a reconocer que son sujetos de derecho. Incluso si yo lo veo de esta manera, para mí ya serían sujetos de derecho. Ahora, es muy debatible por la incoherencia jurídica que tenemos después con las otras leyes y por cómo tratamos a otras especies que no sean perros o gatos. Entonces ahí ya por eso empieza a ser muy controversial, pero si interpretamos este artículo, que por supuesto la Declaración de Cambridge sirvió como un antecedente para poderlo escribir, yo pensaría que sí pueden ser sujetos de derecho. Además hay que recordar que México, bueno, seguimos un derecho positivo, un derecho escrito, y el precursor del derecho positivo es este Kelsen, es un autor, y Kelsen definía a los sujetos de derecho como un centro de imputación jurídica, es decir, un centro donde van a recaer los derechos y las obligaciones. Este ente no necesariamente es humano, es simplemente un ente. Por esta razón en México también y en otros lados del mundo, las empresas también pueden tener derechos y obligaciones. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué los demás seres sintientes con conciencia, la naturaleza en su totalidad, por qué no podrían ser este ente donde recaigan estas obligaciones y derechos? Entonces yo pensaría que sí se está comenzando a abrir esta parte para aceptarlo. Estamos lejos, pero creo que es un gran avance y creo que también la declaración de Toulon sirve bastante porque justamente esto, se necesita comenzar a tocar este tema porque actualmente hay muchísima incoherencia en nuestro sistema jurídico. Quisiera darle la palabra a alguien más o no sé si gusten Adelante, que sí. ahonde Sí, en algunos además, otros avances. fíjate, me gusta que hablemos, digamos, de este tema, de cómo ha ido avanzando jurídicamente el tema, porque también da pie, Linet, para hablar de cómo ha ido cambiando esto con el tema de las conciencias desde el activismo, ¿no? De repente, y lamentablemente, nos enteramos de lo que pasó ahorita con este, entre comillas, santuario de Black Jaguar, White Tiger. Entonces, de repente la gente voltea a ver a los animales y dicen, ay, pobrecitos. O de repente con las corridas también se empieza a hacer una discusión pública entre, ya lo vamos a hablar en el siguiente bloque, pero digamos que pone en el centro de la discusión los derechos de los animales no humanos. Al margen de las leyes, de cómo ya nos explicaron Sofía y Aranza un poco cómo está este panorama jurídico, ¿cómo ves a la sociedad mexicana? ¿Está cada vez más interesada en estos temas? ¿Está cada vez también, digamos, metiéndose más, optando por dietas basadas en plantas o por el veganismo o por el vegetarianismo? ¿Cómo lo ves? Creo que rápidamente está creciendo la información, ¿no? Que se esparce por todos lados. Están creciendo las discusiones, cada vez hay más, y eso es un paso fundamental, ¿no? Tenemos que tener conversaciones al respecto, poner debates en la mesa para justamente entender. Y aquí, pues mucho desde un ángulo ético, filosófico y moral. Algo que también fui notando sobre cómo hablaban de la legislación es que hay principalmente dos ángulos, ¿no? Un ángulo en donde los consideramos como merecedores de pues consideración moral directa o indirecta,
dependiendo de, ¿no? Indirecta sería, hay repercusiones para la humanidad por no cuidar a los animales. Por ejemplo, este argumento que se utiliza respecto a las corridas de toros, de que observar ese grado de violencia muchas veces aumenta la violencia alrededor, o que si observamos a una persona maltratando a un animal, entonces es más probable que también vaya a ejercer violencia contra otros humanos. Eso sería como un merecedor de consideración moral indirecta, porque hay un beneficio humano de tenerle una consideración moral. Y por el otro lado, la directa sería como entender que los animales merecen esa consideración por sí mismos, como por su realidad y valor intrínseco, justamente como veíamos. Y creo que esa es la conversación importante respecto al antiespecismo, ¿no? No solo tenerle consideración a los animales por cómo nos asociamos con ellos o cómo ellos se relacionan con nosotros como humanos, sino también por el hecho de que son merecedores de derechos por sí mismos, derechos morales que luego se pueden trasladar a la parte jurídica, y que es realmente el ángulo del antiespecismo, ¿no? Ya no ver a los animales no humanos como una consecuencia o como alguien a quien deberías de no lastimar este perro porque entonces se va a sentir mal su dueño, sino como no deberías de hacerlo porque este perro debería tener sus propias consideraciones morales y por lo tanto jurídicas, y además extenderlo no solo a los animales con los que tenemos una relación, digamos, pues bonita o como de un servicio de entretenimiento o un servicio afectuoso, sino también a todos los animales de todas las especies, independientemente de su relación con nosotros como humanos, y cómo se sigue extendiendo todo eso para realmente llegar a un punto en donde se desmantele el pensamiento especista, donde realmente podamos observar a los animales no humanos como su valor por sí mismos y no solo en relación, como ya había dicho. Y pues bueno, o sea, empezar a hacer esta extensión de empezar a tener más conversaciones y justamente empujar los debates incómodos hace que empiece a llevarse también a la legislación, ¿no? Empiece a llevarse a que todo el mundo lo consideremos un tema importante a platicar y que por lo tanto tenga consecuencias en nuestra manera de relacionarnos con ellos, y no solo desde la parte legislativa, incluso los debates que se forman en cada hogar, ¿no? En cuanto a cómo cambia nuestra relación con los animales con los que convivimos día a día, y de todas No, de maneras acuerdo. falta mucha discusión al respecto. De acuerdo. Y cierro contigo, Gabriela, rápido también, por favor, para el tema de si ha cambiado la percepción, si ves que hay más activismo por esta causa o no en México, lo que te ha tocado a ti ver, digamos, en tu vida universitaria. Pues a mí me parece que sí ha habido un cambio generacional muy marcado. Creo que si nos comparamos con la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, los derechos de los animales no eran algo ni siquiera que se atrevieran a pensar. Sin duda ha habido un aumento en el veganismo y otros temas, y en gran parte por esta crisis climática que nos acontece. Sabemos que gran parte de la lucha antiespecista se basa en estos cambios tan fuertes que ha habido. A mí me gustaría cerrar también con otros dos puntos, retomando un poco de la parte jurídica. Y en primera es que siempre, aunque se haga el establecimiento de figuras jurídicas para la protección de los animales, eso no siempre garantiza su cumplimiento a largo plazo, y creo que es muy importante que la sociedad mexicana pues empiece a cambiar, no solo las nuevas generaciones, sino que en general el tema pues siga creciendo, y justamente espacios como este dan pie a esos cambios. No, y de acuerdo contigo con el tema de cómo generacionalmente ha ido cambiando, y en efecto, creo que la crisis climática ha hecho que mucha más gente abra los ojos. El ejemplo de Greta Thunberg, que es fenomenal también, ¿no? Alguien tan joven, digamos, haciendo la conexión entre la crisis climática y cómo maltratamos, explotamos al planeta y a los animales de la naturaleza. Déjenme hacer una pausa y regresamos para el tercer bloque de la noche para hablar sobre los pendientes. Mencionaba Aranza, pendientes en la agenda legislativa en México. Estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro, hablando sobre los derechos de los animales no humanos. Y ya lo mencionabas, Aranza, los pendientes, hacia dónde debería avanzar la agenda de los derechos de los animales jurídicamente en México. Hay varios puntos, digamos que la discusión por lo pronto
o por lo menos aquí en la Ciudad de México, tiene que ver con el tema de los toros, ¿no? La prohibición de las corridas de toros aquí en la ciudad ha detonado toda una serie de discusiones. Ya lo comentaban ustedes también, Linet, en el bloque anterior. Estas discusiones que se dan incluso también entre la gente sobre estos temas y de repente también bien polarizantes, ¿no? Pero sobre el tema de los toros, y yo con mi familia lo vivo también, cada vez que leo de estos temas, híjole, se me ponen fieros. Pero hay un tema, digamos, el de los toros, que la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que consulta, porque hay pueblos originarios en la Ciudad de México que de repente, según dicen las autoridades de la Ciudad de México, pues no les gustaría que se acabara, digamos, una manera en la que viven, cómo festejan, lo ven como una tradición, además. ¿Qué decir del tema de los toros y sobre la agenda legislativa pendiente, Aranza? Qué bueno que mencionas este tema que es, la verdad, bastante controversial, pero que no tendría que ser porque ya hay fundamentos por demás que superan el tema de la tauromaquia, justamente. Ya no se considera como tal un argumento válido el hecho de que se haga, es un uso y es una costumbre de los pueblos, no porque justamente el argumento no está bien sustentado. La crueldad animal y lo que sucede de este espectáculo tan cruel, por repetirlo, pues supera por mucho otros argumentos. ¿Qué hay? ¿Qué esperamos o cuál es el siguiente paso? Como decíamos antes, como apuntábamos antes, se ha dado un gran paso llevando a la legislación esta consideración moral de los animales no humanos. Pero ¿cómo? Para mí es algo súper importante poner esto sobre la mesa. ¿Cómo superamos el discurso político? Porque sí, puede ser que ya esté en nuestras leyes, ya escrito, ya en los artículos, pero ¿cómo lo llevamos al quehacer jurídico, al quehacer de la sociedad, de los gobiernos y de las corporaciones, justamente? Y un gran tema es el del activismo social, el de la educación, un cambio de paradigma, un cambio de conciencia que apunte a esta sensibilidad por el otro, a la otredad, a esta alternativa y esta forma de vivir distinta, porque mucho pueden decir nuestras leyes, pero hay poco que hacer en el ámbito de nuestros gobiernos, por ejemplo, porque muchos de ellos quieren sobre todo procurar a las corporaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este aspecto donde los gobiernos y las corporaciones están de la mano? Pues el activismo juega un lugar muy importante en la sociedad civil también. Entonces, si nuestro cambio de paradigma y nuestro cambio de conciencia toma lugar en nuestra realidad social, los gobiernos y las corporaciones tienen que apuntar a hacer lo que la sociedad civil pide, ¿no? Entonces, me parece que esto es algo muy importante que debemos de poner sobre la mesa y justamente el tema de los toros me parece un gran ejemplo de ello. No sé qué opinen las demás. Qué bonito compartir estos temas con ustedes, la verdad. No sé qué opinen de esto, de cómo superar el discurso político y qué propuestas tienen para superar el discurso político, que es lo más importante para visibilizar los derechos de los animales no humanos. De acuerdo. Y hay tantos temas, ¿eh? Ya hace el último programa, el penúltimo programa que hice de estos temas, hicimos la conexión entre los derechos de los animales no humanos y el feminismo, ¿no? Como también, digamos, hay una conexión ahí. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo, como les decía, y me encanta cada vez escuchar, a lo largo de estos 10 años, he escuchado cada vez a más estudiantes, a más jóvenes, meterse en estos temas y hacerlo con mucho profesionalismo. A ver, ya mencionó Aranza, digamos, este tema de los toros, que en efecto, pues para nosotras, porque son mayoría de mujeres con pronombres ella, para nosotras, pues no es polémico, pero para la gente en general sí. O sea, la gente de repente no entiende y dice, ¿pero qué les molesta? Si para eso son criados los toros y viven una vida mejor. ¿Qué decir, Sofía, y también sobre el tema pues, de los pendientes legislativos? Mira, justamente el tema de los toros es mi tema. Digo, yo intento ver todos, pero ahorita estoy un poco centrada en este. Y mira, definitivamente el tema de toros es muy importante por una simple razón. Porque si la gente en general no entiende que los animales no son para entretenimiento, ¿cómo van a entender lo demás? A los animales se les tiene que sacar de esta agenda política porque los animales no tienen que tener colores y tienen que dejar de cumplir estos favores políticos que le han hecho durante años a todos los empresarios taurinos, me atrevo a decirlo abiertamente, solo para quedar bien con ellos y que sigan con esas actividades, que ya se comprobó
miles de veces que no deja el dinero ni el trabajo que dice que deja. Pero aquí quiero entrar un poco justamente en esto de los avances jurídicos y que ya lo dijimos en el Parlamento abierto que hubo acerca de este tema. Hay un amparo en revisión que fue súper importante, es el 163 del 2018. Este amparo llegó a la Suprema Corte porque se prohibieron las peleas de gallos en Veracruz. Entonces los galleros presentaron este amparo que llega a la Suprema Corte. Y aquí es súper importante este antecedente porque nos da a entender algo que, bueno, que no es tan obvio, y es el hecho de que la mayor parte de los derechos humanos están limitados. Ningún derecho humano es ilimitado, ni siquiera nuestro derecho a la libertad de expresión, porque si hubiera un derecho total a la libertad de expresión, pues imagínate a cuánta gente se le podría discriminar y demás. Y en este amparo es muy importante porque justamente la Suprema Corte dice que el derecho al trabajo, que el derecho incluso a la propiedad, que bueno, eso es ahondar en otro tema, ¿no? Que incluso el derecho a la cultura no pueden ser argumento para utilizarlos para abusar y explotar animales. Entonces, los taurinos cuando hablan de este tipo de cosas, oye, es que es mi trabajo, es que finalmente esos derechos están limitados y no pueden hacer lo que quieran con ellos. Nuestras libertades acaban cuando comenzamos a dañar a otros seres. Y el tema de las corridas no puede ser puesto a consulta, y eso estoy segura que lo sabe la jefa de gobierno, porque este tema está básicamente en nuestra constitución política. Las corridas de toros son anticonstitucionales porque se oponen totalmente al artículo 13 que ya hemos analizado en esta mesa. Entonces no puede ser sujeto no puede ser puesto a consulta si se quiere o no seguir torturando animales dentro de ese lugar. Entonces, es un tema bien amplio, espero que se dé pronto, inevitablemente se va a dar, vamos a prohibir las corridas de toros y me da mucho gusto que estos temas empiecen a tocar abiertamente, porque antes parecía que estaban prohibidos, ¿no? No, Entonces, aquí nunca, sin filtro es sin filtro. pero sí, los amparos, y perdón, ya cierro con esta idea, el Poder Judicial, a mi parecer, ahorita está siendo la piedra angular para seguir con estos avances. Ahorita yo perdí un poco, la verdad, la confianza, la fe en el Poder Legislativo, porque justamente está sujeto a otras cosas, a la política. Entonces, yo confío ahorita que el Poder Judicial va a poder superar estos obstáculos políticos para poder tener avances. Y la verdad, hasta ahorita lo ha demostrado, tanto que ahorita hay una suspensión definitiva en la Plaza México. De acuerdo. Entonces, le dejo la palabra. No, yo también lo celebro mucho y lo celebro porque, Sofía, porque en efecto, judicialmente más bien, el litigio estratégico ha servido para avanzar estos temas. Nayarit, Coahuila, Ciudad de México y la Corte, la Federal, le han entrado ya al tema taurino. Estamos avanzando justamente hacia la prohibición en todo el país. Y sí ha sido una combinación tanto de cabildeo legislativo. Hay una iniciativa pendiente en el Congreso de la Ciudad de México que está congelada, en efecto, por temas políticos, y de una combinación con litigio estratégico, como se han ido avanzando. Al igual que con otros derechos, los derechos de las parejas LGBT, por ejemplo, también ha sido una combinación de litigio estratégico y de cabildeo legislativo. Gabriela, ¿tú cómo ves el panorama? ¿Qué otros temas hay también pendientes? ¿Estás optimista de que avancen estos temas en México? Además de los toros, pues hay muchos otros, ¿no? También nos enteramos de repente pues, de perros abandonados en una azotea, de gente que sube un video de un pobre perrito, una perrita que le falta agua, y entonces se llama a la Profepa o a la de la Ciudad de México, digamos, para que intervenga, y pues de repente como que les faltan herramientas para poder llegar y rescatar a un pobrecito perrito que está en una azotea muriéndose, ¿no? Muchas gracias. Creo que lo más inalcanzable que podríamos aspirar sería a llegar a hacer cambios en la legislación a nivel federal, concretamente en la Constitución, porque a partir de ese cambio podrían armonizarse pues, constituciones a nivel estatal y otras leyes locales, pero también lo veo como lo más difícil. Yo creo que este cambio, así como ha venido siendo lento, va a seguir siendo lento, pero pues depende mucho de la sociedad, de los activistas, de las organizaciones, de la sociedad, de las ONGs, poder seguir poniendo este tema sobre la mesa para que nuestros representantes, sobre todo a nivel legislativo, puedan impulsarlo tal y como nos interesa. Así es. Entonces, a nivel federal es uno de ellos. A nivel, el INET, digamos, también de la conciencia de la gente, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo le contamos a la gente que estos temas importan?
cómo hacemos que la gente entienda que no es, o sea, que el tener una dieta basada en plantas, en respetar los derechos de los animales, también hay una conexión con la violencia que vivimos en México, con la maldita violencia que tenemos por la babosa guerra contra el narcotráfico, no hay otra forma de llamarla, que no ha logrado pues parar la violencia en México, que no ha parado tampoco pues, que nos encontremos y sepamos de mujeres desaparecidas, de gente que es traficada como por traficantes de personas migrantes, y que de repente sí hay una conexión en cómo tratamos, obviamente, a los demás animales y cómo nos tratamos entre nosotras, entre nosotros como humanidad también, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que la gente haga ese clic? Pues bueno, creo que una de las cosas principales es lograr extender esto, llamémoslo círculo de consideración moral, ¿no? En donde decimos que nuestros semejantes son merecedores de pues esa consideración, ¿no? Como de derechos, del prevenir o evitar causar sufrimiento a propósito. Y entonces, pues a lo largo del tiempo se ha tenido que ir extendiendo este círculo de consideración moral, pero es un trabajo como muy interno, por así decirlo. Yo siempre creo que es algo entre individual y colectivo, ¿no? Y que una de las cosas principales es formar realmente conexión con las personas, comunidad, y que dentro de estas comunidades empecemos a trabajar en realmente ver al otro. Creo que en general se ha construido un sistema que nos enajena mucho de los demás, ¿no? Y de las demás, y nos hace sentir como que lo más importante realmente es satisfacer como una serie de pasos o de reglas que finalmente te van a llevar a la felicidad o a la satisfacción, y eso puede ser incluso yendo por encima de otros seres que deberían tener consideración moral, ya sea humanos o no humanos. Y entonces creo que lo principal es como, cómo deshacemos esta enajenación, ¿no? Cómo generamos otra vez sentidos de comunidad, cómo generamos empatía y entonces hacer trabajo directo con la colectividad, o sea, realmente sentarnos a escuchar a nuestra comunidad, ver cómo nos está afectando la violencia, ver desde cada punto cómo podemos generar estrategias nuevas para desmantelar esa violencia desde el interior, desde cómo nos relacionamos con otros y también desde nuestra comunidad, cómo se generan estrategias diferentes. Y no va a haber una sola respuesta, va a depender muchísimo del contexto de cada persona y de cada comunidad, cuál es la solución para ir desmantelando esta violencia. Pero entonces tenemos que empezar a ver realmente al otro, ¿no? Al exterior, y empatizar con ello y entender que los seres humanos y también los animales no humanos tenemos Sí. un valor intrínseco por el cual somos merecedores de consideración y por el cual no deberíamos de causar daño o sufrimiento, ¿no? Simplemente por el hecho de ese valor intrínseco. De acuerdo, aquí somos puras personas convencidas, ojalá que quien esté viendo esto también se convenza. Déjenme hacer una pausa y volvemos al último bloque de la noche, ya con conclusiones, y les decía a nuestras compañeras esta noche que me gustaría que me contaran qué lectura les abrió, digamos, la conciencia a esto, cómo fue. Hacemos una pausa y volvemos a las conclusiones de Sin Filtro esta noche. Estamos de regreso en la mesa de Sin Filtro ya para conclusiones y me gustaría pedirles que hablemos un poco sobre, a mí me encantaría escuchar qué fue lo que a ustedes las convenció de dedicar una vida académica, de activismo, al tema de la defensa de la naturaleza y los derechos de los animales no humanos, si fue algo que leyeron, si fue alguien que les inspiró y que con ello inviten a la gente a que se sume, digamos, a estudiar estos temas, a hacer activismo sobre ellos. Y me gustaría empezar contigo, Sofía. Muchas gracias. Pues a mí lo que me convenció para comenzar esta lucha es que a mis 15 años vi un video de un matadero y en cuanto lo vi, algo en mí hizo clic y dije, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir formando parte de esto, y a partir de ahí me comencé a informar. Por ejemplo, el libro que me terminó de convencer fue el libro de Tom Regan, The Case of Animal Rights, y el de Gary Francione, Lluvia sin truenos, yo creo. Y bueno, como conclusión, quiero decir que no nada más son los avances jurídicos, yo diría que más bien debemos de comenzar a apostarle a la educación y a la conciencia de las personas. Comenzar también con las generaciones de abajo, porque por más leyes que hayan, que tenemos muchas leyes hoy en día que protegen animales, si no hay un cambio de conciencia, estas leyes no van a ser efectivas. Entonces tenemos que apostarle a otras cosas y no solo a las leyes. Por supuesto, hay que seguir haciendo activismo,
y yo creo que esa sería mi conclusión más grande en este momento. Muy bien. Déjame escuchar ahora a Lynette. También a ti, por favor, te pediría lo mismo, una conclusión breve y qué te hizo a ti cambiar, digamos, de parecer. Pues para mí también fue muy importante ver un video de un matadero, ¿no? Realmente creo que hay algo simplemente que cambia la manera en la que ves las cosas. O sea, no hay forma de negar el sufrimiento que se observa y el abuso, ¿no? Que sucede. Y entonces al principio era como de, esto es muy violento, esta no parece la manera de tratar esto, comer carne, esto es lo que conlleva. Y después me fui informando más y entonces justamente aprendí de antiespecismo, ¿no? Desmantelar por completo un sistema, incluso en mi propia cabeza, que me ponía por encima de los animales de otras especies y entonces hacerme responsable de cómo mis conductas les afectaban directamente, ¿no? Mi consumo les afectaba directamente y dejar de ver a unos animales como merecedores de mi compasión y a otros no. Y un libro que para mí fue importante, no en mi transición al veganismo, pero sí después como para fundamentar éticamente, es justamente un libro que se llama Zoética, una mirada filosófica a los animales, y contiene como varios ensayos que tocan distintos temas y que abordan todo este debate filosófico de cómo se fundamenta el antiespecismo. Y pues nada, justamente pondría como conclusión que tenemos que informarnos también de las cosas que nos ponen incómodas e incómodos, que ese es como el primer paso, ¿no? Realmente. Y si algo te empieza a hacer ruido, entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Creo que hay muchas personas que se Así sienten es. incómodas con la crueldad animal, pero entonces, ¿cómo nos hacemos responsables de nuestras propias acciones teniendo un efecto en la existencia de esa crueldad? Muy bien. Gabriela, para ti. Creo que para mí el momento de cambio fue cuando empecé a tener mascotas. Yo tengo 2 gatos y para mí verlos, convivir con ellos a diario fue darme cuenta que tienen conciencia. Justamente lo que mencionaban en Cambridge, que para la mayoría de la gente que no convive con animales esto no es tan obvio, pero ya que empiezas a convivir con animales de distintos tipos, sean domésticos o de otro tipo, pues te das cuenta. Y pues creo que una de mis conclusiones que me gustaría apuntalar mucho sería que la protección no debe pensarse nunca reducida a ciertos grupos. Creo que un gran error de grupos animalistas en México es que solo piensan en perros y gatos, pero, o sea, sabemos que ese es pues el límite, la zona de confort. Y tenemos que salir de esa zona de confort, porque todos los animales son merecedores de la misma protección o deberían serlo. Y pues un libro que para mí me abrió las puertas al debate, que fue de los primeros que tomé, fue el Manifiesto Animalista, Politizar la Causa Animal, de la filósofa francesa Corinne Pelluchon. Para mí fue un punto de quiebre. Muy bien. Y cerramos contigo, Aranza. Sí, claro. Pues en realidad el despertar de mi conciencia fue la frustración inminente de estar en la crisis de la sociedad actual, en la crisis del capital y de la forma individualista de ver el mundo. Yo sufría mucho por esto y de pronto me di cuenta que estaba estudiando derecho y dije, el derecho le sirve a las necesidades del capital, o sea, tiene que haber una alternativa, de verdad tiene que haber una alternativa que abogue por los derechos de todas, de todes, de toda la comunidad, y me refiero a todos los animales, me refiero a todas las formas de vida y a los complementos de la naturaleza. Dije, tiene que haber otra forma de vivir y otra cosmovisión del ser humano, y justo se me cruzó un libro maravilloso que se llama Utopías en la era de la supervivencia, de Omar Felipe Giraldo, que propone un cambio de paradigma que cambia de este pensamiento antropocéntrico a un pensamiento relacional, donde en este círculo imaginario no está el ser humano en el centro, sino que comparte el círculo con los demás componentes de la naturaleza. Y dije, esto es lo mío, si puedo llevar el derecho y confrontar el derecho y decir, el derecho debe apuntar a la relacionalidad y a una forma y una perspectiva no antropocéntrica, voy en un buen camino, ¿no? Entonces esto para mí fue un despertar maravilloso, la verdad, y mis estudios últimamente, en los últimos 5 años, han sido orientados a una forma no antropocéntrica de ver el mundo y pues de ver el derecho, que es mi materia, ¿no? Hablando de las herramientas que tenemos actualmente para combatir esta crueldad animal y la crisis climática,
Tengo una página web que les quiero compartir, que es una página donde pueden encontrar todas las autoridades en el área nacional, que tiene un mapa justamente, se llama sinmaltrato.org, la página. Ahí pueden consultar qué autoridades hay para denunciar el maltrato animal, que, bueno, les comento que son la PROPEPA, la PAOT, la Brigada de Vigilancia Animal, la Agencia de Atención Animal y la Fiscalía General de Justicia en el caso de la Ciudad de México, pero en este mapa de esta página aparece cada uno de los estados, cuáles son las autoridades, ¿vale? Muy bien. Se los comparto con mucho gusto. Yo también les invito a visitar sinmaltrato.org, un esfuerzo de Anima Naturalis en México, justo para hablar sobre los derechos, cómo está el panorama jurídico en todo el país y lo que hace falta. Para mí los dos libros fueron Animal Liberation, Liberación Animal de Peter Singer, y una novela hermosa, Elizabeth Costello, de Coetzee. Gracias por haberme acompañado, de verdad, me encanta hacer este tipo de programas. Vénganse muy pronto a seguir hablando de más temas. Gracias, Linet, gracias, Gabriela, gracias, Aranza, gracias, Sofía. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en la mesa de Sin Filtro. Te invito a que te documentes sobre estos temas, a cambiar un poquito el chip, a que trates de dejar de consumir animales. De verdad es muy, muy bueno. Soy Genaro Lozano. Nos vemos en 2 semanas. Se quedan estas próximas 2 semanas con mi querida Natalia. Ella va a estar al frente de Sin Filtro y yo nos vemos por acá de vuelta en 2 semanas. Bonito inicio de semana. Soy Genaro. Descansa.